y violadores también, ¿no? Si hablamos de un violador serial, por ejemplo, ese que tiene un impulso irrefrenable por violar, como un asesino serial que tiene un impulso irrefrenable por matar, es muy difícil porque estamos hablando de una estructura psicopatológica bastante grave. Entonces, no es que la persona en determinado momento tuvo un problema y lo pueda arreglar, no es que tuvo, yo qué sé, una fobia, un trastorno por estrés postraumático, tuvo un accidente en un auto y no se puede subir a un auto, entonces, elaborando algunas cosas, el individuo puede mejorar. Acá estamos hablando de una cosa que es mucho más compleja. Yo soy como bastante pesimista, ¿no? En el sentido de que puedan cambiar. Uh-huh. ¿Y cuáles son los elementos entonces que una sociedad tiene para su protección, independientemente de la pena que les corresponda? No tenemos protección frente a la maldad humana. Lo dice la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, la maldad humana está presente, es parte de nosotros. En algunos se manifiesta con mucha más fuerza que en otros, pero me parece que un poco la historia de la humanidad da cuenta de la maldad, del grado de maldad que podemos tener. A todo nivel, no solamente a nivel de los asesinos seriales, que de repente es lo que como que llama mucho la atención, ¿no? Pero hay el componente del odio y de la maldad, está como presente siempre en el ser humano, ¿no? Uno indudablemente lo que se trata de hacer es de atemperarlo, pero está presente y en algunos casos explota ferozmente, como en estos casos, por ejemplo, no tan terrible como que un enfermero que está para cuidar y para salvar vidas, en realidad, en estos casos está para matar, ¿no? Claro, ¿hay antecedentes propios de la vida propia de cada uno que pueda justificar hechos de esta naturaleza? Sí. Yo creo que esto tiene que ver con una historia, ¿no? Es decir, somos productos de nuestra historia que nos lleva a diferentes lugares. Bueno, Robert Ressler, el criminólogo que acuña el término de asesino serial, lo plantea claramente cuando dice que es un problema de amor. Así lo plantea él, ¿no? Es un problema de amor en el sentido que dice que han tenido una infancia como muy terrible, con un padre ausente, con una madre fría, no han tenido amigos en su infancia que de alguna forma lo contengan, no han tenido familiares como primos, como hermanos, como alguien que los pueda rescatar de ese lugar, y bueno, todo eso lo lleva a algunos casos a ser asesinos seriales. A mí me parece que es un poco simplista lo que plantea Robert Ressler, pero sí creo que la infancia determina muchas cosas. No es que haya un hecho puntual como plantea Robert Ressler, que lo ubica en los 4 años y después en la preadolescencia. Él plantea como 2 puntos ahí de anclaje en lo que puede ser un asesino serial. Pero sí creo que indudablemente la infancia y sus relaciones más primarias determinan muchas cosas, ¿no? ¿Son hechos que provocan contagio? No es que provoquen contagio, pero indudablemente el estímulo en algunos individuos que psicopatológicamente no están demasiado bien lo pueden tomar. Es decir, la violencia puede generar violencia, ¿no? Pero no quiere decir que haya un contagio, no creo que haya una epidemia de asesinos seriales. Si bien en algunos momentos, como en Estados Unidos en la década del 70 y el 80, los asesinos, había una proliferación de asesinos seriales, y tenía mucho que ver también con la prensa, sobre el manejo de la prensa, sobre el interés que generaba eso, ¿no? Pero no es que haya un contagio. Yo creo que algunos individuos, pueden tomar algunas ideas que están en la vuelta. Es decir, siempre los delirios, por ejemplo, toman bases en la propia realidad. Es decir, ya no se delira, no hay ningún psicótico que delire con Napoleón, como antes se pensaba. Deliran con temas actuales, es decir, la actualidad indudablemente influye en el ser humano, ¿no? Uh-huh. Vivimos en un mundo en el que todos somos vulnerables, ¿no? Tú decías que es muy difícil combatir la maldad humana. Sí. O evitarla, mejor dicho. Sí. Se puede combatir, pero no evitarla. Se puede combatir, pero es difícil que se pueda evitar. Digamos, lo que estoy diciendo es de sentido común. Si uno se pone a ver la historia de la humanidad, va a haber horror siempre. Guerras, violaciones, asesinatos, holocaustos, genocidios. Es decir, hay algo de un componente humano que es bastante complejo, ¿no? Claro. ¿Es un síntoma de locura? ¿Debemos a los asesinos seriales calificarlos de locos? En una primera instancia uno dice, sí, se volvió loco, pero desde el punto de vista científico, ¿son locos? ¿O son seres normales que realizan, digamos, hechos que no sé, no reprimen y por lo tanto los conduce a tragedias como las que hoy podemos observar? A ver, desde el psicoanálisis es muy difícil hablar de enfermedad y de salud, porque es como que es muy difusa la barrera, ¿no? Pero sí, yo creo que es un acto de locura. El asesino serial básicamente está atravesado por la locura, más allá de que pueda ser un psicótico o que pueda ser un perverso.
la locura está presente, el acto es loco, el matar al otro tiene que ver con la locura, sobre todo el motivo, no es una cosa, no es que un homicidio sea justificado, pero de repente no es lo mismo alguien que se está peleando, que se enoja, que hay una cuestión de pasión en el medio, que un individuo que planifica un homicidio, un asesinato. Fríamente, ¿no? Yo creo que la locura está atravesada en estos casos, y creo que por eso también lo hace un fenómeno de una fascinación horrorosa. Por eso estamos hablando acá en este momento, por algo la prensa está escribiendo lo que escribe todo el tiempo, por algo nos interesa. ¿Por qué? Porque hay también algo de lo enigmático en esta locura, ¿no? ¿Por qué llegan a hacer, por qué hacen algo de este tipo, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a esto? De alguna manera todos quedamos como atrapados en esta cuestión, ¿no? Sí, sí, creo que era la pregunta que nos planteábamos todos. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿Cómo durante tanto tiempo esto fue posible que se hiciera sin que nadie lo observara? El asesino serial se caracteriza por la inteligencia, decías. En algunos casos sí. Es decir, yo creo que los asesinos seriales organizados, los que llaman organizados, entre otras cosas, tienen un coeficiente intelectual bastante alto. Sí. Son metódicos, son rigurosos, no dejan huellas, son ordenados, pasan desapercibidos, tienen determinadas características que los hacen casi inubicables, porque además, digamos, no tienen relación directa con las víctimas, entonces es difícil de encontrarlos. Ese es el gran problema del asesino serial. El asesino serial, el verdadero asesino serial, el organizado, es muy difícil que lo puedan atrapar. De hecho, muchos asesinos seriales nunca los atraparon, porque es muy difícil vincularlos con la víctima. ¿Y cómo las eligen? Algunos por azar, otros las eligen. Por ejemplo, Ted Bundy elegía mujeres jóvenes con el pelo oscuro, largo y con raya al medio. John Gacy elegía homosexuales. Garavito, el colombiano, elegía niños que por lo general eran marginados, que decir que sus padres no se iban a preocupar si desaparecían por 2 o 3 o 4 horas. Son diferentes metodologías, ¿no? Y esto nos inscribe, digamos, en uno de los enigmas más profundos del ser humano, ¿no? Porque uno imagina que se pierde el concepto de vida y muerte, de la frontera que separa la vida y la muerte como valores en sí mismo. Justamente ese valor para el asesino serial no está representado. ¿Siente satisfacción? ¿Siente placer? Mucho sí. Es justamente lo que plantea Robert Ressler, es eso, que el tema del asesino serial es que siente una profunda satisfacción y sí, tú lo decías. Irrefrenable. Es decir, no lo pueden evitar. Ojo, ellos saben que está mal. No es que no tienen conciencia, digo, el más tirando al psicopático, al perverso, ¿no? Pero no pueden reprimirlo. Sí. Es más fuerte que ellos, ¿no? Es un impulso. Sí. Muchos piden ser atrapados, muchos asesinos seriales piden ser atrapados. ¿Es un fenómeno urbano? Sí. Urbano, quiere decir que los males de la civilización están instalados en los personajes que protagonizan estos episodios. Y sí, hay que pensar, por ejemplo, que el 75% de los asesinos seriales nacieron en Estados Unidos. Eso es un dato estadístico. ¿75%? Que también nos dice algo. Quizás nos dicen que en Estados Unidos atrapan más asesinos seriales que en otros países del mundo, quizás, que tienen mejor metodología o mejor infraestructura o tecnología, pero también es un dato de la realidad. La sociedad americana ha digamos, traído los asesinos seriales más terribles de la historia. Aunque el más terrible es colombiano, que mató más de 200 niños, ¿no? ¿Quién es? Garavito, contemporáneo, está preso en este momento. Recordame quién es Garavito. Garavito aparece en tu libro, ¿verdad? Sí, es un colombiano que mató más de 200 niños. 200 niños. Sí, es terrible. ¿Y sabía por qué? Y bueno, él planteaba que estaba enfermo, y que bueno, y él ahora quiere dedicarse a la política. De hace poco salió una nota para poder contar su historia y redimirse, lo cual a mí me da que pensar que la gente no cambia. Me parece que es un caso muy claro. Sí. De Garavito. Ajá. Porque no hay arrepentimiento, no hay angustia, en ningún momento él se quiebra emocionalmente, pide perdón a las víctimas. Él plantea como que es un enfermo, como que está enfermo, y bueno, de alguna forma la sociedad lo ha hecho así. También plantea lo mismo Ted Bundy, que fue también un asesino serial terrible de mujeres, muy inteligente, estudiante de Derecho, de Psicología, de estudios asiáticos, y también cuando llegó el momento nunca se arrepintió, nunca pidió perdón, sino que dijo, bueno, hay muchos como yo afuera, tengan cuidado con sus hijos. Ese tipo de mensaje, ¿no? Que realmente amenazador.
uno le da la idea de la potencialidad de odio, ¿no?, que tiene ese individuo. Sí, sí, y el poder. Y el poder. De El generar miedo. Exactamente, el manejo del poder es algo que aparece muy claramente en los asesinos seriales. Sí. El tener el poder frente al otro, ¿no? El tenerlo en el puño de la mano, como una cosa que se repite en los asesinos seriales. No sé si en el caso de estas personas, porque ya digo, no tengo los elementos como para... Sería un atrevimiento de mi parte poder asegurar o aseverar algo de eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Pablo Goncalves, ¿a qué conclusión llegaste? Yo a Pablo Goncalves lo vi bastante tiempo, porque yo trabajaba en la cárcel como psicólogo, pero Pablo Goncalves públicamente nunca declaró sus crímenes. Sí, fue nunca admitió. Y penado, y él no admitió. Entonces me parece que cuando alguien no admite, uno no puede opinar sobre algo que desconoce, porque más allá que fue juzgado por eso, y seguramente es porque había pruebas concluyentes contra él nunca admitió sus crímenes, así que en ese punto uno no puede, yo por lo menos no puedo opinar. Claro, incluso llegó a haber muchas dudas con respecto a uno de ellos, ¿no? Si sí. había sido el autor de uno de los crímenes que finalmente lo responsabilizaron a él. Sí, pero fue penado por los 3, ¿no? Sí. En ese punto se convirtió en un asesino serial porque llegó a 3, la cifra fue de 3. ¿Te sientes en el extremo de conducta del ser humano cuando atacas estos temas, Jorge? No es una temática fácil. En realidad, yo nunca me quise especializar en este tema. De hecho, creo que no soy especialista. He escrito un libro, he trabajado como psicólogo muchos años en la cárcel, he trabajado con algunos temas y he escrito cosas de criminología, de psicoanálisis en relación a la criminología. No me siento, pero bueno, de alguna forma mi propia vida, mi propio tránsito me ha llevado por estos caminos, ¿no? No es un tema que disfrute, te soy sincero, porque son cosas como muy terribles, ¿no? Como para dedicarse a esto, ¿no? Sí. Pero es parte del ser humano y hay que aceptarlo así. Si nos separamos de los asesinos seriales y nos ubicamos en las personas que han matado, pero por distintas circunstancias, ¿la muerte de una persona pesa en el resto de su vida? Sí, en algunas. Es más, pesa tanto que se terminan matando porque no lo soportan. Tiene que ver con la singularidad de cada sujeto y con su estructura de personalidad. No es lo mismo para un paranoico matar a alguien que para un neurótico, por ejemplo, ¿no? O para un psicótico. Y dentro de cada cuadro también la cosa es diferente. Hay que ver el acto cómo fue, la muerte cómo se produce, el sujeto en qué posición está subjetiva en relación a esa muerte. Siempre es singular, por eso digo que siempre hay que escuchar a la persona, trabajar con ese discurso y ver por qué, ¿no? Para tratar de entender qué es lo que podemos hacer, no mucho más de eso. Lamentablemente no podemos volver atrás, ¿no? El tiempo. Claro. ¿Hay gente buena que mata? Sí, claro. A veces algún accidente, alguna fatalidad, alguna reacción desmedida, algún estado de intoxicación química o alcohólica, en determinados momentos, todos eventualmente podemos matar. Bajo determinadas circunstancias, todos. También eso es una realidad. Por supuesto hay gente que tiene como un impulso irrefrenable, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de otra cosa, pero eventualmente cualquiera bajo determinada condición podría matar. Muchas veces se nos dice, encegueció y provocó una tragedia. Exactamente. ¿Qué pasa cuando alguien llega a ese estado que los demás califican de algo así como enceguecerse? Y bueno, ahí hay que ver un blanco, un no pensar. Ahí pueden pasar muchas cosas. Desde el punto de vista técnico puede ser lo que se llama un pasaje al acto. Un pasaje al acto se da en determinadas circunstancias cuando el sujeto sale de su propia historia, es decir, hace algo que está como por fuera de su marco, que pasa a veces en algunos casos determinados. Hay veces que el individuo realmente está demasiado encolerizado, demasiado apasionado por algo. Hay que ver en la singularidad, siempre se puede leer el acto, ¿no? Pero siempre hay que pensarlo de a uno. Pero también, como te dije hace un momento, creo que cualquiera en determinado momento y en determinadas circunstancias puede eventualmente matar.